ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco, y al auditorio, buenas tardes. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Alfredo, ¿cómo se ha comportado la tenencia de extranjeros, principalmente en el mercado de dinero, ahora que se han tenido eventos como los conflictos comerciales, la renegociación del acuerdo comercial México-Estados Unidos, así como las economías emergentes como Turquía, Argentina y el riesgo Brasil? Claro que sí, Susana, muy interesante la verdad la pregunta, porque a lo largo de estas últimas semanas habíamos visto un periodo de estabilidad en lo que se refiere a tipo de cambio, que llegó a cotizar hasta niveles alrededor de 18.60 la parte baja. Sin embargo, bueno, lo que hemos visto con fecha hasta el 21 de agosto pasado, en que tenemos información de Banco de México, el resultado ya se dio la vuelta. Venía con un ligero incremento en la recaudación de tenencia, en el incremento, y finalmente hoy ya está alrededor del 0.2% abajo, es decir, 213 millones de dólares ha sido una salida, pero a mediados de finales de julio llegó a estar casi en 3,000 millones de dólares el acumulado o el incremento. ¿Qué significa? Que bueno, este incremento se venía dando en mayor medida en los CETES, los cuales presentaban incrementos alrededor del 15%, y en ese sentido hoy el registro nos indica un acumulado positivo cercano al 8%. Ante todo esto, bueno, hay una salida de bonos, indudablemente, como se ve en la gráfica, esta de CETES también. En ambos casos estamos viendo una disminución, pero lo preocupante es que la inversión que se tenía en CETES de alguna manera es dinero líquido que podía transferirse ya sea a una demanda en dólares o bien a un tema ligado hacia un escenario de mayor estabilidad y rendimientos ya en otros instrumentos como los bonos M en general. Que entonces nos preocupa porque sí estamos viendo una disminución, todavía el periodo hasta los 18.60 y después el rebote nos estarían indicando que hay un sesgo de salida en la tenencia de extranjeros, que no están renovando la parte de CETES, y claro que es una preocupación que inclusive ya lo manifestó también Banco de México en este informe trimestral y en la conferencia que dio, en donde sí hay un tema preocupante por el dólar, por la restricción monetaria a nivel global y evidentemente los problemas que pueden tener los mercados emergentes, como lo que has comentado. A pesar del acuerdo, diríamos, de estabilidad alcanzado por el acuerdo comercial México-Estados Unidos, la tenencia de extranjeros, en resumen, ha disminuido, está en terreno negativo y es un riesgo, desde luego, en el tema de flujos. Juan Francisco, a principio de la semana el tipo de cambio ha experimentado una caída momentánea y registró un mínimo interbancario de 18.60 pesos, derivado del anuncio del acuerdo entre México y Estados Unidos respecto a las negociaciones del Telecán. Sin embargo, pues al cierre de esta semana está volviendo a colocarse por arriba de los 19 pesos a la espera de las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, bajo tu perspectiva técnica, en caso de que Canadá llegue a un acuerdo con Estados Unidos, ¿cuál podría ser pues la apreciación para el peso? Y en caso de no concretarse, ¿qué niveles podríamos ver en el tipo de cambio? Hola, ¿qué tal, Susana? Claro que sí. Mira, pues sí, como bien lo comentas, esta semana al principio, de hecho el lunes, vimos el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos junto con el presidente de México, en donde anunciaron este acuerdo entre México y Estados Unidos respecto a las negociaciones del Telecán. En ese tema, pues vimos ese 18.60 como mínimo el lunes, pero ese mismo día vimos un repunte y logró finalizar alrededor de los 18.75. Como bien comentas, también ya en días recientes, sobre todo el día de hoy y ayer, hemos estado viendo al tipo de cambio por arriba de los 19 pesos, en ambas ocasiones deteniendo su avance en 19.20, en donde nosotros vemos un rango estimado inicial de resistencia entre 19.20 y 19.35. Como podrán observar en las gráficas, nosotros estamos contemplando que la tendencia alcista sigue vigente y que únicamente la caída que vimos hacia 18.40 en un principio y recientemente a 18.60 fue para tocar la parte baja del canal alcista que ha venido desarrollándose desde los mínimos que vimos en julio del año pasado de 17,50
18,50. Entonces, en la parte técnica nosotros seguimos pensando que probablemente ya el efecto positivo hacia el peso pudiera haber sido incorporado. De hecho, también resulta muy llamativo que, como bien comentaron en un principio, otras monedas emergentes como la lira y el real brasileño acumulan importantes depreciaciones en lo que va del año. También el tema del peso argentino, el cual también hoy sufrió bastante, en donde vemos que acumula una depreciación más o menos en lo que va del año de ya poco más del 40%. En ese tema, pues nosotros pensamos que esta apreciación del 3% que presenta nuestra moneda, pues ya estaría incorporada todas las noticias favorables y que eventualmente más pronto que tarde, pues podríamos estar viendo cómo pudiera volver a alinearse y emparejarse a estas otras monedas emergentes. Si bien las condiciones locales pueden ser un poco más favorables, nosotros en la parte técnica percibimos que ya los efectos favorables están integrados y que podríamos estar viendo en ese sentido un repunte fuerte del tipo de cambio en los próximos meses. En el tema específico de lo que pudiera suceder el día de mañana, nosotros tenemos estimaciones de que como máximo podríamos ver niveles de apreciación de 18,80 y en caso muy extremo 18,50, pero no pensaríamos que la apreciación pudiera llegar más allá de esos niveles. De hecho, nosotros más bien estaríamos pensando más en poder ver, aunque hubiera o no acuerdo, un primer objetivo en los 20 pesos. Esto obviamente de no darse un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá podría complicarse más el escenario para México, y aunque se diera este acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, pues nosotros vemos que el potencial de apreciación puede ya estar muy limitado e inclusive ya incorporado en los precios y en la apreciación que presenta nuestra moneda frente a otras. Bien, por otro lado, Alfredo, pues ayer se dio a conocer el informe de inflación trimestral por parte de Banxico. ¿Qué consideras relevante de esta información hacia el mercado de deuda con las tasas de interés hacia los próximos meses y también el tipo de cambio? Sí, claro que sí, Susana. Bueno, yo creo que fue muy interesante este informe trimestral porque dio la perspectiva de un tono un poco más restrictivo. Es decir, hay variables, sobre todo externas, que vienen generando señales de mucha cautela. Una de ellas, y lo ponemos aquí, básicamente son las tensiones comerciales que hoy se vive con China, con Europa, con Japón, en este caso con Canadá. Ya México ya se dio de una manera relativamente positiva. También hay una mayor restricción monetaria global con todo este tema de aumento en las tasas de interés. Este movimiento de mercados emergentes está generando redistribución de flujos y por lo tanto una aversión al riesgo está implicando también un dólar más fuerte, una economía que crece a tasas del 4.2% en su último trimestre, en la parte anualizada. Desde luego pues implica señales en donde las tasas se irán normalizando por tener condiciones muy favorables en términos de empleo y la inflación ya en objetivos. Pero también esta volatilidad de algunas economías emergentes, ya tocaron el tema con el que se inició Turquía. Estos días se ha estado dando con la economía argentina y falta quizá una y mucho más relevante es Brasil. Brasil está en la parte de elecciones, está a días o semanas de conocer si Lula entrará o no para poder competir o participar hacia la presidencia y seguramente está dentro de un ambiente donde hay una crisis política y una crisis económica. Así que Brasil, además de que está muy endeudado, puede ser otro tema relevante. También la revisó al alza lo que fue la inflación, ya el estimado de año arriba del 4% y un menor crecimiento de la economía, disminuyendo el promedio de 2,5% al 2.3%. También ya en la parte interna, las políticas que puede implementar esta nueva administración, la parte económica, la parte social, habrá que ver si hay estabilidad macroeconómica y por otro lado la producción petrolera que todavía no recupera. Es decir, hay muchas variables que generan una preocupación real a lo que es el Banco de México. De la parte positiva, bueno, pues hay menores temas, pero también son importantes. El acuerdo comercial México-Estados Unidos al menos reduce un poco la incertidumbre que se tenía hacia lo que es la inversión directa que ya está hoy en México y por otro lado la actividad en Estados Unidos que siempre que es importante pues favorece un poco a la manufactura en México. Así que bajo esa perspectiva lo que consideramos, Susana, es que hay un ambiente un poco más de precaución. Hasta ahorita el mercado tiene una probabilidad de incremento en tasa del 70% para octubre a niveles del 8%. Habrá que ver desde luego este movimiento previo de la Fed al 2.25, pero sin duda lo que sí vemos es que está muy limitado para poder desligar
desligarse de la Fed hoy que está en un ambiente, sobre todo de economías emergentes, difíciles. Y como dijo Juan Francisco, yo creo que el tipo de cambio hasta ahorita ha aguantado bien, pero sin duda alcanzará el movimiento del DXY, que esto lo llevaría cercanamente a esa zona de los 20 pesos. Bien, pues finalmente, Juan Francisco, como ya lo comentábamos a principios de semana, el tipo de cambio ha experimentado una caída momentánea y registró un mínimo interbancario de 18.60 pesos derivado del anuncio del acuerdo establecido entre México y Estados Unidos respecto a las negociaciones del Telecán, y pues hacia el cierre de esta semana se vuelve a colocar por arriba de los 19 pesos a espera de las negociaciones. ¿Qué otro comentario nos tienes para hoy? Sí, como bien comentas, pues en la parte técnica ya vimos que podemos estar viendo en el tipo de cambio niveles de 20 pesos y otro factor muy importante que estamos considerando ahorita es los 50,000 puntos que presenta el IPC de cotización. En ese sentido, pues hemos visto que en esta semana el IPC alcanza este nivel psicológico de las 50,000 unidades, de hecho lo supera momentáneamente y se coloca en 50,600 puntos en el máximo de esta semana y hoy pues ya regresa por debajo de los 50,000 hacia los 49,600. En ese sentido, en la parte técnica vemos muy claramente un triple techo que podría estar conformándose en nuestro índice, en donde ha venido estableciendo máximos el año pasado hacia mediados en julio en los 51,772 puntos, que de hecho es el máximo histórico. Posteriormente, en enero de este año, los 51,100 y como te comentaba, esta semana en los 50,600. Estos tres niveles, lo que nosotros estamos viendo en la parte técnica es que podría tratarse de un triple techo y esto detonaría o estaría conformando un proceso de distribución, el cual obviamente nos traería hacia adelante un cambio de tendencia. En el muy corto plazo, pues en nuestro índice vemos dos niveles de soporte clave para nuestra bolsa. El primero en su media de 200 meses, de 200 días, que se encuentra hacia los 48,500, entre 48,500 y 48,000 puntos, y la de 200 semanas que se encuentra alrededor de los 46,500. Estos dos niveles serán los que en todo momento deberá mantener nuestro índice, ya que en caso contrario podríamos hablar de un cambio de tendencia de nuestra bolsa. Recordemos que ya en el mes de abril tocó mínimos en los 44,400, por lo que de romper estos niveles a la baja podría ocasionar mayores caídas. Por el momento, las condiciones siguen siendo favorables y alcistas, pero nosotros sospechamos por este tema que les acabamos de comentar del triple techo, que probablemente estaríamos de validarse la resistencia nuevamente en estos 50,000 puntos, que es lo que sucedió esta semana, hablando de caídas para las próximas semanas y para los próximos meses, en donde podríamos inclusive verlo por debajo de los mínimos del año, cercanos a los 44,500 puntos. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo. Gracias.